Hola amigos, ¿cuántas veces les ha ocurrido que han hecho un bien y les han pagado con un mal? No se sientan mal, este es su vídeo. A todos nos ha ocurrido en alguna ocasión de ayudar a una persona de corazón, sin interés de ser compensado, y tener la mala experiencia de que esa persona a la que se le hizo un bien ser desagradecida. No darse cuenta de todo el bien que han hecho por ella y antes de devolver el favor o ser agradecida, aún pagar perjudicando de alguna manera a quien le ayudó. Haciendo un mal gesto, una mala palabra o una acción que hiere los sentimientos de ésta. Sientes una punzada en el corazón cuando esto ocurre, porque cuando ayudas a alguien, le ofreces tu amor, y ver que no lo han valorado duele. Si a ustedes les ha ocurrido esto alguna vez, lo siento mucho. Es de las cosas que más duelen en este mundo, y por desgracia ocurre y ocurrirá. Hubo un sabio que dijo: vas a terminar decepcionado si piensas que harán por ti lo mismo que tú haces por ellos, porque todos no tienen el mismo corazón que tú. Cuando dice no tienen el mismo corazón que tú, yo lo veo como que el nivel de elevación espiritual de las personas que ayudas es inferior al tuyo. Cuando alguien es bondadoso, amable, caritativo y muestra su amor a los demás, está demostrando cómo es su interior, cómo de elevado a Dios está su espíritu. Este canal es muy espiritual y siempre les hablo de lo importante que es en esta vida ayudar a los demás y ser buenas personas a miras de la vida tras la muerte. Si ustedes han ayudado a alguien y esa persona no ha sabido apreciar su ayuda, no se preocupen, porque su acto no fue en vano. Ustedes no lo habrían hecho igual, hubieran intentado ser agradecidos con la persona que les ayudó, y eso les honra. Eso es un signo ya no solo de que son buenas personas, sino que su espíritu está elevado. Amigos, estamos en la tierra, está llena de personas que no saben valorar la ayuda que se les hizo, que aún se les está haciendo y que probablemente se les hará. Su orgullo les niega a reconocer todo lo que se les ha ayudado y es como si no hubiera servido para nada, pero sí sirve a ojos de Dios. Son egoístas, se preocupan de recibir ayuda, pero no dan buen pago después, ni les importa cómo queda la persona que les ayudó al recibir ese mal gesto. Estas personas lo van a pasar algo mal en la vida, porque aún no se han dado cuenta que a este mundo venimos a amarnos los unos a los otros, y todo lo que haces de bien o mal te vuelve con el tiempo. Hay que saber valorar y compensar el amor que se nos da. Lo que podemos hacer es apiadarnos de ellos, porque aún les falta camino espiritual por recorrer, y el camino no será llano, actuando de esa forma. No son malos, sino que al faltarles desarrollo espiritual, les falta esa bondad y empatía que sí tienen otras personas. Es una pena, porque si las personas a las que se le ha hecho un bien devolvieran ese buen gesto, serían más felices y el mundo sería un lugar mejor. Si alguna vez has hecho un mal gesto a alguien que te quiere bien, si alguna vez han hecho un mal gesto a alguien que les quiere de verdad y están arrepentidos de ello, mi consejo es que cambien su actitud e intenten no volverlo a hacer. La persona no queda mal por el hecho en sí, sino porque proviene de ustedes, un ser amado. El que una persona a la que quieres te diga una palabra más alta que la otra, o te ofenda de alguna manera, duele más que el golpe más fuerte, porque te llega al alma. Dejen el orgullo y la soberbia a un lado, y dense cuenta el amor que tiene por ustedes esa persona, lo que ha hecho por ustedes y lo que sería capaz de hacer. Hay cosas en esta vida que solo harán las personas que de verdad nos quieren, y son a las primeras que herimos. Cuiden que su boca hiera a su ser amado.
Eso debe de acabar y cambiar las lágrimas de tristeza por alegría, porque no merecen ese dolor. Aunque no sean capaces de pedir perdón con palabras, ofrezcan su perdón con hechos. Pero sobre todo, que esta experiencia les sirva y no la vuelvan a repetir. La vida está llena de malos momentos, momentos duros. ¿Por qué hacernos esto entre nosotros, a las personas que nos quieren? A nadie que nos ha ayudado habría que hacerle esto, pero menos si nos quieren. Intenten compensárselo de alguna manera y darle las gracias por su ayuda desinteresada. ¿Qué hacer cuando alguien les paga mal? Esto les pasará más veces, porque son personas bondadosas y ayudarán si se lo piden. Pero podemos ser buenos, pero no tontos. Aprendan de la experiencia para una próxima vez. Se puede ayudar, pero cuando abusan de uno hay un límite que no deben sobrepasar. Dicen que haz bien y no mires a quién, y esto no tiene por qué ser así tal cual. Les explico. Se ayuda a quien se lo merezca o a quien vean que su acción va a ser bien acogida y siempre que ustedes puedan. El Padre no quiere que ayuden de tal manera que esa ayuda sea un perjuicio para ustedes. Y no se ayuda a quien saben que el acto que va a hacer es de dudoso resultado. El Padre no se enfadará con ustedes si no ayudan a estas personas. Que busquen otra forma de conseguir lo que necesiten, porque es un perjuicio para ustedes. Hay muchas personas a las que ayudarán, tomarán estima y después les dejarán de hablar porque ya no les hacen falta. Tal vez vuelvan a hablar con ustedes, pero cuando puedan necesitar de nuevo su ayuda. Antes del canal, hablaba conmigo por teléfono un hombre casi a diario, a veces 30 minutos hablando. Dejaba todo por escucharle. Vino a mi casa, lo encontraba por la calle y siempre hablábamos un buen rato, para que se desahogara porque su padre tenía cáncer. Así estuvimos meses, y cuando su padre murió, no fue para llamarme y decirme que su padre había fallecido. Me lo dijo un día que lo encontré por la calle y pregunté por él. Ya llevaba semanas muerto. La verdad me dolió. Ya no me llamó más, hasta que tuvo un problema con sus hijos y pretendía que dejara mis cosas de nuevo para hablar 30 minutos con él por teléfono. Escuché su problema y le aconsejé, pero a la segunda llamada vio que me dolía su actitud y me dejó de llamar. Tengo mi conciencia tranquila en ese aspecto, porque nunca le dije una mala palabra o le recriminé nada. Ayudas hasta que lo necesitan y después te dejan, hasta que les vuelves a hacer falta de nuevo. Pero me he dado cuenta que las personas que intentamos ser buenas nos va a seguir pasando. Cada persona tendrá su propia experiencia. Hay veces que toca ayudar a familiares y te hacen este tipo de cosas, pero ¿cómo no los ayudas? Se les intentará ayudar, pero la intensidad de la ayuda puede variar según sea su comportamiento con nosotros. Con esto no digo que no les ayuden, sino que se puede ayudar de muchas maneras. Vean ustedes la más conveniente, que el Padre no se enfadará por ello. Bastante hacen con ayudarles, aun como se portan. Duele cómo te tratan, pero hay que resistir, porque se hace por amor a ellos y a Dios. Mi consejo: intenten que su pena se vaya pronto y no se sientan mal. Estén orgullosos de ustedes mismos, porque sus actos deberían ser ejemplo para otros. Ustedes están más elevados espiritualmente, que al final es lo más importante, y más cerca de Dios, no lo olviden. Porque al Padre le gusta cuando nos sacrificamos por otras personas, pero siempre sin perjudicarnos, actos de amor altruista. Sean humildes y devuelvan amor, aunque les abofeteen. Séquense las lágrimas y sigan dando amor, no les será en vano. Pero conciénciense de que los demás no van a hacer lo mismo que ustedes hacen por ellos. E incluso hablarán mal de ustedes a sus espaldas, pero no deben padecer por ello. Resistan. Sigan haciendo bien,
porque la maldad intenta que el mundo vaya mal, y luchemos entre nosotros. Tengan pena por ellas, porque cada piedra que tiren es como si las lanzaran hacia el cielo, les caerá sobre sí mismas. Cada cual se da cuenta de sus errores, unos más tarde, otros más temprano, y el llanto por arrepentimiento es amargo. En nuestras manos está hacer un mundo mejor, comportarnos correctamente con los demás y evitar herir a nadie. Enhorabuena a todos aquellos que hicieron bien y les pagaron con mal, porque la recompensa del Padre es mucho mejor que la que puede dar el humano. Hace falta mucha gratitud en este mundo, pero sigan siendo buenas personas y no decaigan con su ayuda a los demás, no actúen como ellos. Hacen falta muchas personas como ustedes, personas de buen corazón, sencillas. Deseo les vaya muy bien, sientan el amor de quienes les rodean y que esto no les ocurra nunca más.